Para llegar a ser el mero papá de los pollitos en Excel, debes de manejar el teclado y aprenderte las combinaciones de teclas que a continuación te presento. Así es que quédate hasta el final. Mi nombre es Alex Muñoz y esto es Digitalix. Comenzamos. Muy bien, como dijimos a un inicio, este video está hecho especialmente para poder trabajar con el teclado. Sí, el teclado nos ofrece muchas opciones para poder ahorrarnos tiempo al momento de realizar una determinada función. Pero bueno, ¿qué debemos de saber para poder insertar una combinación? Bueno, la mayoría de combinaciones de teclas se van a hacer presionando la tecla control de primero. Sí, control nos va a permitir poder insertar una función específica, pero también podemos presionar la tecla alt. Sí, la tecla alt también nos va a permitir habilitar ciertas opciones de la cinta de donde se encuentran todas las pestañas, como por ejemplo inicio, insertar, disposición, fórmulas, etcétera. Bueno, entonces vamos a dividir estas combinaciones en 4 grupos generales. La primera sería selección de rangos y navegación. La segunda, formato. La tercera, general. Y la cuarta le vamos a llamar avaricia. Sí, porque al saber las primeras, pues lo demás sería avaricia. Muy bien. El primer grupo de combinaciones será para poder seleccionar celdas de una manera bastante sencilla. Algunos pues de la era de hielo lo hacen de esta manera, ¿sí? Ya los antiguitos, ¿no? Así con el mouse, seleccionando celda por celda. Imagínense un cuadro de este tipo y hacer esto. Hasta llegar a la última celda. Nos tomaría días y bueno. Y de repente, pum, lo soltamos y dimos clic en otro lado y bueno, a eso me refiero. A este tipo de libros cuando hay demasiadas celdas, pero las combinaciones pues nosotros las vamos a poner como ejemplo en cuadros pequeños. Muy bien, veamos por ejemplo, si yo me quiero desplazar de esta celda que tengo acá, me quiero desplazar a esta otra, pues lo que vamos a hacer es presionar por ejemplo la combinación de teclas control más las flechas a la derecha, abajo, izquierda o arriba. Observen cómo la celda se desplaza entre las últimas celdas de cada esquina, ¿sí? De esa manera yo puedo poder navegar, ¿verdad? Veamos el ejemplo en este cuadro grandote. Observen cómo yo me desplazo de esquina a esquina, ¿sí? Sin necesidad de estar utilizando el mouse, ¿verdad? Bueno, tenemos la primera combinación. Luego sería, supongamos que nosotros queremos seleccionar nuestra fila. Bueno, si queremos seleccionar una fila, pues podemos hacerlo presionando la tecla Shift más las flechas hacia la derecha o Shift más las flechas hacia la izquierda. Para abajo pues ya sabemos que seleccionaría el resto de filas que se encuentran acá, y lo mismo pasaría cuando yo presiono Shift más la flecha hacia arriba, hacer una selección. Entonces yo puedo venir, presionar Shift para acá abajo así, a la derecha, perdón, y luego irme seleccionando para abajo. Y listo, ya tenemos seleccionado nuestra tablita. Bueno, si queremos ahorrarnos tiempo, podemos presionar, por ejemplo, me ubico sobre la primera celda, presiono ahora Control Shift más la flecha a la derecha. Observen cómo haciendo esto me seleccionó todas las celdas que se encuentran dentro de mi tabla. Veamos de nuevo, Control Shift y flecha hacia la derecha. Ahora Control Shift, la flecha hacia abajo. Y vean de qué forma bastante rápida hicimos esta selección, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos la selección de utilizando combinaciones de teclas. Ahora, ¿qué pasa si yo presiono Control E? Si yo presiono Control E en esta versión del Office, observen, puedo seleccionar toda mi tabla. Estoy utilizando la versión 2019, ¿sí? Porque hay unas versiones que creo que esta combinación no le selecciona la tabla completa. Y bueno, ¿qué pasa si yo presiono también Shift más la barra espaciadora? Vean, automáticamente me hace una selección completa de todas estas celdas. Veamos qué sucede aquí. Shift más el espacio, me selecciona la fila entera. Vean, toda la fila. Yo quiero seleccionar todas estas celdas, por ejemplo, que dicen Guatemala, acá. Presiono Shift más la barra espaciadora y observen cómo me seleccionó toda la fila. Pero aquí también incluyen el resto de columnas que se encuentran vacías, ¿verdad? Ojo con eso. Entonces yo quiero seleccionar solo las celdas que se encuentran dentro de esta fila. Presiono Control Shift más la flecha a la derecha y observen, aquí sí llega hasta la última celda, sin seleccionar las otras celdas vacías, ¿verdad? Bueno, y si yo quisiera seleccionar una columna completa, por ejemplo acá, volviendo a nuestra tablita, se presionaría Control más la barra espaciadora. Observen, Control más la barra espaciadora me selecciona toda una columna. Veamos en esta tabla grandota, Control más la barra espaciadora, toda una columna. Repitiendo, Shift barra espaciadora, una fila. Control más la barra espaciadora, una columna, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos entonces la selección de rangos, ¿verdad? A través de combinaciones de teclas. Bien, esta sección es sobre combinaciones de teclas para cambiar el formato de números. Muy bien, veamos aquí, seleccionamos de esta manera y Control Shift más la flecha para abajo. Qué rapidito fue seleccionar de esta manera. Bueno, ahora, si yo quisiera tener, en vez de números enteros, tener monedas, por ejemplo, podemos presionar Control Shift más el 4 y ahora ya tengo cantidades monetarias. Pero ¿qué pasa si de repente yo presiono Control Shift más el 5? Vean, ahora ya tengo porcentajes. Y si yo quisiera volver a dejar mis números a como se encontraban anteriormente, pues presiono Control Shift más el 1 y observen cómo vuelven a ser notas, números, solo
solo que le agregó 2 decimales. Lo que podemos hacer acá es presionar este botoncito de disminuir decimales y listo, ¿verdad? Volvemos a dejarlo a como se encontraba. Algo que se me olvidaba mencionar anteriormente era de que nosotros podemos insertar columnas y filas cuando las tenemos seleccionadas. Por ejemplo, si yo quiero insertar una columna en este espacio que tenemos acá, presiono control más la barra espaciadora. Listo, y ahora presiono control más el signo más. Observen cómo creo automáticamente una nueva pues columna, ¿sí? Bueno, y si yo presiono, estando, por ejemplo, voy a mover mi cuadrito porque aquí no se va a poder. ¿Por qué no se va a poder? Porque aquí está este y este tiene celdas combinadas. Bueno, por ejemplo acá, si yo quisiera una nueva fila, presiono Shift más la barra espaciadora y se me seleccionó toda esta fila, y ahora presiono control más el signo más, ¿verdad? Y automáticamente inserto mi fila. Entonces puedo hacer esto: control más la barra espaciadora, control más una nueva columna. Y si me ubico aquí, Shift más la barra espaciadora, una fila, control más, listo. Bueno, ahora, por lógica, ustedes yo creo que ya asumieron cuál será para poder eliminarla. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar toda esta fila, pues la selecciono Shift más la barra espaciadora y ahora control menos, y ahí la eliminamos. Me ubico en esta, Shift y la barra espaciadora, y ahora control menos. Y ahora en esta columna, control la barra espaciadora y control menos. Vean qué fácil es eliminar, insertar y seleccionar filas y columnas. Y bien, llegamos a la última sección, que son combinaciones de teclas por avaricia. Sí, esta sección te va a permitir venir y hacer esto con tus amigos de oficina y decirles: ¿sabes qué, bro? Yo puedo hacer esto rápidamente, lo aprendí en Digitalex, suscríbete y vas a aprender bastante, vas a maximizar tu tiempo y trabajo. Veamos, por ejemplo, cómo insertar una fecha, por ejemplo la fecha de hoy, ¿verdad? Supongamos que en esta columna yo quiero insertar las fechas de hoy. Lo podemos hacer presionando la combinación de teclas control más la coma. Vean cómo automáticamente inserta la fecha de hoy. Control más coma, ¿sí? Control coma y listo, ¿verdad? Ahora, veamos cómo poder ingresar, por ejemplo, la hora. Bueno, se presiona control shift más el punto y vean, automáticamente me inserta la hora actual del sistema. Bueno, en este caso pues yo estoy acá grabando a esta hora, ¿sí? Y listo, ¿verdad? Presiono control shift más el punto, ahí insertamos la hora. Dirán, ¿para qué me va a servir eso? Bueno, supongamos que de repente les toca que registrar la hora de entrada y salida de alguien, de personal o qué sé yo. De esta manera pues podemos hacerlo control shift más el punto y ahí está. Vamos registrando horas y también podemos registrar fechas. Bueno, ahora, por ejemplo, supongamos que nosotros queremos hacer una suma. Aquí tengo que hacer una suma, aquí también, aquí, todo esto. Bueno, lo habitual sería igual suma, etcétera, ¿verdad? Hacer una fórmula. Pero también podemos hacerlo desde acá. O si no, podemos, por ejemplo, venir acá, hacer una selección, así, y esa celda vacía, y presionar la combinación de teclas Alt, Shift, más el signo igual, o sea, donde está el 0. Y vean, bueno, que me sale esto porque la columna es demasiado, ahí está. Vamos a irlas haciendo un poquito más anchas y no tanto. Ahí está bien, ¿sí? Bueno, ahora vean qué pasa si yo selecciono estas dos. Alt, Shift, más el signo igual, o sea, donde está el 0. Vean, automáticamente aplico. Vean qué pasó aquí. Se aplicó una suma, ¿sí? Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo, en vez de todo esto, pues, vamos a borrar todas estas, selecciono todas mis columnas así, incluyendo todas estas también, ya que necesito saber el total del producto por fila y también por columna, y presiono Alt, Shift, más el signo igual. Observen cómo de una manera rápida y sencilla logré hacer todos estos cálculos, y con eso vas a sorprender a todos tus compañeros. Otra combinación que es muy útil es, por ejemplo, cuando nosotros estamos escribiendo. Por ejemplo, en este momento estoy escribiendo. Observen que ya me pasé del ancho de mi columna. Pero si yo presiono Alt más la tecla Enter, automáticamente bajo otra línea, Alt Enter, otra línea, Alt Enter. ¿Y qué pasa cuando yo presiono Enter ya definitivamente? Observen cómo automáticamente a este texto que yo escribí se le aplicó la función ajustar texto. De una manera bastante sencilla, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Existen más combinaciones, más teclas que nos van a ser muy útiles. Y pues yo les voy a dejar acá un documento para que ustedes lo puedan imprimir, pegarlo ahí en su oficina, en su escritorio, y de esa manera recordarse de estas combinaciones. Así que a practicar, muchachos, y nos vemos en un próximo video tutorial.